Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Ela Pisa, soy psicóloga en formación de la UNAD y para este conversatorio contamos con los puntos de vista de las psicólogas en formación, Laura María Rodríguez, Natalie Casallas, Ana María Quintero Chapetón y Diana Mancipe. Nosotros hoy vamos a hablar sobre un tema que estamos desarrollando en la actividad número 2 del curso. Aquí encontramos las perspectivas de tres autores que hablan sobre la historia de la psicología y el desarrollo como tal de la psicología en Colombia. Eh, y sobre estas lecturas hemos realizado reflexiones. Dentro de esas reflexiones tenemos una pregunta que pues se refiere a que desde nuestro rol como futuros psicólogos sociales, cómo podemos aplicar las ideas y principios y conceptos trabajados en estos textos. Inicialmente tenemos a Ovejero, 2011, que en el título Psicología y Contexto Social, capítulo 1 sobre el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro llevado a las realidades sociales de nuestra comunidad. Entonces, vamos a escuchar la opinión de nuestra compañerita Laura. Escuchamos. Muy buenos días para todas. Mi nombre es Laura Mariana Rodríguez y hago parte de este prestigioso equipo de trabajo. Bueno, para dar respuesta a la pregunta que nos acaba de plantear la compañerita, me gustaría primero compartirles que la comunidad que yo abordé en la fase anterior son el gremio de músicos en la ciudad de Bogotá, más específicamente el gremio de mariachis. Y realmente tiene una objetividad la relación del texto con la apreciación social de la psicología para este gremio, pues teniendo en cuenta que la secuencia histórica que ha transformado el enfoque de la psicología en nuestro país se puede relacionar con mi comunidad en la transformación de la psicología o la apreciación que ellos tienen sobre la psicología dentro de este gremio. En un principio siendo un área de poco interés y relevancia hasta transformarse en un campo de suma importancia para su bienestar individual y desarrollo sociocultural. También podemos aplicar este tema permitiéndonos exponer ante la comunidad el mismo desarrollo histórico de la psicología y empapándolos del tema y permitiéndoles identificar el por qué su apreciación o su concepto social ha ido evolucionando, encaminándose a entender que la negación a la solidaridad y empatía ha sido un proceso de agobio social y que ha ido evolucionando de manera cultural y ética, permitiéndonos a todos como comunidad tener las herramientas psicosociales para poder reconocer y apreciar la importancia de la salud mental y la psicología en la actualidad. Hoy está Buen súper, día. súper interesante tu apreciación sobre esa comunidad. Realmente es interesante conocer un poquito de ese mundo que para muchos pasa desapercibido. Queremos ahora escuchar a Natalie. Cuéntanos tu punto de vista, por favor. Buen día, mi nombre es Natalie Casallas y dándole continuidad a la pregunta, en mi comunidad he podido notar que muchas de las dificultades que viven las personas no pueden entenderse solo desde lo individual, sino también están muy ligadas en el contexto social e histórico que tenemos. Me parece importante lo que plantea Ovejero porque nos recuerda que la psicología social se debe mirar también desde los factores externos que influyen de manera, pues, en la que pensamos, en la que actuamos. Desde mi rol como futura psicóloga, siento que este enfoque nos da herramientas para acompañar mejor a las personas, entendiendo sus problemas y parte de su realidad diaria. Ah, genial. Agradecemos tu opinión. Ahora vamos con la opinión de Ana María. Cordial saludo. Bueno, para empezar, cabe aclarar que Ojero en su texto dice que hay que analizar cómo el contexto social influye en la forma en que las personas piensan y actúan. Es por eso que se tiene que analizar los problemas desde el contexto que viven las personas para poder ayudarlos, ya que si no se mira eso, se individualizaría todo y no se vería el problema social que hay realmente. Es por eso que yo desde mi rol como futura psicóloga, lo que puedo hacer es comprender mejor el entorno que viven las personas para así poder ofrecerles un servicio grato. Muchísimas gracias. Pues yo estoy de acuerdo con la opinión de Ana, ya que al tener como base la psicología desarrollada en Estados Unidos, se heredó la desconexión de lo social y se centró en lo individual, desde el proceso de privatización de la tierra, proceso de civilización, es entre comillas, la perdón, individualización
De tal manera, la corrección de esa tendencia es hacer de lo social una práctica real, constante e inclusiva, y reconocer que las realidades de los individuos como y su influencia en los grupos sociales. O sea, me explico cortamente, de manera corta. Es reconocer el individuo como partícipe social y que lo social parte desde el individuo. Eh, Además, el entendimiento del cambio social a nivel mundial, que si bien presenta similitudes en muchos aspectos, porque pues los brotes de violencia, desigualdad, etcétera, continúan, es entender cómo el arraigo de la individualización y de la soledad en el mundo, y sobre todo ahora en el mundo digital. También se presentan variaciones que debemos reconocer desde lo cultural, desde las subjetividades, claro está, para lograr acompañamientos e intervenciones reales. Entonces, ahora quisiéramos escuchar a nuestra compañera Diana. Claro, mucho gusto. Mi nombre es Diana Mancita. Gracias por los aportes de mis compañeras. Yo considero que lo más importante de Ovejero es entender que la psicología social siempre está vinculada al contexto histórico y político. En mi comunidad, yo trabajé la parte de acompañamiento a cuidadores, ya que hago parte del área de la salud. Esto se refleja como las personas no solo tienen problemas individuales, sino que son problemas que también conectan con la desigualdad, la falta de oportunidades o incluso la desconfianza hacia las varias instituciones. Como futura psicóloga social, puedo aplicar estas ideas trabajando en proyectos que fortalezcan la participación comunitaria, que reconozcan las voces de todos y permitan que la gente se sienta parte activa de los cambios que necesita su entorno. Muchísimas gracias, muchas gracias por sus opiniones acerca de esta parte del trabajo, del conversatorio. Por otro lado, tenemos a Barrero, otro autor, en 2017 con su texto El imperio academicista por encima de la realidad histórica, en psicología como engaño. ¿Cómo podemos aplicar estas ideas, principios y conceptos a la realidad social, cultural y de cada comunidad? Entonces, le damos paso a nuestra compañera Laura. Bueno, sí, chicas, tomando como referencia la pregunta que nos acabas de plantear, el primer paso para un gran cambio es el reconocimiento de las dificultades. Aplica para todo, pues en mi opinión, aplica para todo en la vida, tener en cuenta cuáles son las dificultades que vamos a trabajar. Y a partir de esas herramientas intelectuales ofrecidas por este texto, podemos disponernos a promover la apreciación de la importancia que tiene en nuestra historia social y en nuestro comportamiento, la percepción del mundo que conocemos, relacionando la realidad social a un comportamiento y percepción, a un sistema un poco más pequeño, adaptando esta percepción al sistema más pequeño como lo es la comunidad con la que planeo trabajar en este semestre. Reducir todo al contexto nacional, a una representación comunitaria del gremio y así lograr promover el interés ético por la transformación social de la comunidad. Muchísimas Bueno, gracias, Laura. Seguimos con Natalie. Natalie, cuéntanos. gracias. En este texto yo estoy de acuerdo con con la crítica de Barrero al academicismo, ya que muchas veces la psicología se queda solo en lo teórico y no se aterriza en la realidad de las personas. Pienso que este texto es significativo para acercarnos más a las comunidades, escuchar y reconocer pues sus falencias y en qué se debe mejorar. Eh, Creo que como psicóloga social se puede buscar siempre que nuestro trabajo tenga un impacto en la vida real y cotidiana de las personas y ayudando así a las necesidades de toda esta comunidad. Muchísimas gracias, Natalie. Ana María, cuéntanos. Vale, para empezar, Barrero habla de cómo la psicología social hasta el día de hoy sigue influenciada por los modelos europeos y estadounidenses desde hace años que se alejan de las realidades sociales que hay en Latinoamérica, como lo son la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. Se aleja mucho de eso. Es por eso que la psicología social no debería quedarse ahí estancada en eso, en lo académico, sino que debería ver las problemáticas reales que hay en América Latina.
como futura psicóloga, se debe tener como prioridad investigar esas problemáticas para poder ayudar bien a la comunidad y proponer soluciones que mejoren el bienestar de manera colectiva. Ok, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con las apreciaciones que ustedes acaban de hacer. Por mi parte, desde mi rol de mi enfoque de psicología organizacional, que va un poquito no tan acorde con la social, pero sí tiene que ver con la social, es necesario recordar que a la llegada de la psicología en Colombia se enfocó en lograr medir y evaluar aspectos académicos y laborales. Entonces, en los inicios, el primer evento, por decirlo así, oficial, fue la creación de las pruebas de admisión para la Universidad Nacional. Entonces, ahí entra el tema de la selección y categorización de las personas. Esto ha generado que desde el inicio de la práctica psicológica en Colombia se haya enfocado en eso, en seleccionar, escoger, más no en el entender el individuo como tal y sus necesidades, etcétera. En estos 70 años se han logrado avances en el desarrollo de la psicología hacia lo social, la identificación del individuo como parte del contexto social y la importancia de la salud mental, abriendo otras posibilidades, aplicaciones y enfoques hacia lo social, incluyendo aspectos relevantes para la sociedad colombiana como el conflicto interno, el desplazamiento, la impunidad, la desigualdad, entre otros, que a la hora de ubicarse laboralmente son un problema bastante complejo. Por lo tanto, requieren de un enfoque netamente regional, aplicable a la realidad nacional, de tal manera que la práctica psicológica en Colombia sigue teniendo no solo atender a los números y a estadística, sino que se enfoque en los seres, en las personas. Desde mi rol como futura psicóloga, entiendo la importancia del individuo, de su realidad y la importancia de darle valor, acompañamiento y relevancia a sus realidades a partir de las realidades de cada uno. Seguimos con nuestra compañera Diana. Claro que sí, miren, yo en cuanto al texto de Barrero, creo que en su crítica al academismo es muy valiosa. Muchas veces la psicología se queda encerrada en lo teórico y en lo académico, como lo decía la compañera Ana, olvidando la realidad de las personas. Desde mi rol, considero que lo importante no es perder la conexión con la comunidad, sino es escuchar, observar y valorar sus saberes, porque el conocimiento no solo está en los libros, también está en la experiencia cotidiana de la gente. Si la psicología se mantiene cerca de la realidad social, puede ser realmente transformadora. Totalmente de acuerdo. Tenemos que entender y comprender el acercamiento, la importancia de estar cerca de las personas desde nuestro rol de futuras psicólogas. Ahora, para terminar, encontramos el texto de Martín Baró, 2006, hacia la psicología de la liberación psicológica sin fronteras, de qué manera podemos relacionar la realidad social aplicando las ideas, principios y conceptos más relevantes y coherentes de ese autor. Entonces, iniciamos con nuestra compañera Laura. Claro que sí. Bueno, de las herramientas que nos brinda el texto, como psicóloga en formación, me gustaría promover la reconstrucción desde una perspectiva liberadora, fortaleciendo las características sociales positivas de la comunidad y reduciendo la normalización de su realidad social negativa, teniendo en cuenta que pues esas son las características o los estereotipos que hay sociales en cuanto al consumo de sustancias, de licor, la vida bohemia, que son pues características sociales que tiene la comunidad con que estoy trabajando. Entonces, con estas herramientas que nos brinda el texto, podemos permitirles reconocerse como sujetos valiosos e importantes y capaces, y permitirles, además de esto, fortalecer su conducta individual, aislándolos del consumo de sustancias, de licor, y además de alejarlos de los trastornos depresivos y de ansiedad, ¿no? Porque pues teniendo en cuenta que su campo de acción y su horario laboral compromete la noche, no descansan bien, viven como en esa carrera constante. Entonces podría apoyarlos en la promoción de la diversidad cultural y el arte, volviéndolos sujetos activos y capaces de cambiar su realidad. Muchísimas gracias. Natalie, cuéntanos. Bueno, con Marín Baró
entendí que la psicología no puede ser neutral frente a la injusticia, sino que debe comprometerse con los cambios sociales. Desde mi perspectiva, esto implica pues trabajar junto con las comunidades para reconocer muchos de los problemas que no son solo individuales, sino también sociales y colectivos. Me parece importante pensar en estrategias de apoyo, espacios de diálogo donde las personas puedan sentirse seguros para transformar su propia realidad. Gracias. Muchísimas gracias, Natalie. Ana María. Bueno, Martin Baró plantea que la psicología debe dejar de ser una ciencia pasiva para volverse una ciencia activa que no solo explique cómo funciona la realidad, sino que ayude a transformarla, lo cual se puede lograr dejando de ignorar el contexto social de las personas y los problemas que hay en Latinoamérica, cosa que también habló Barrero y Ovejero, ya que Ovejero da a entender que los problemas no se van a resolver si se siguen viendo desde una perspectiva individual, ya que todos son problemas colectivos y de una sociedad. Es por ello que desde mi rol como psicóloga lo que se puede hacer es crear campañas de concientización en la comunidad en donde se promueva la salud mental y la importancia de la concientización de ver los problemas no solo como uno, sino que todos somos parte de la sociedad y todos podemos ayudarnos. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, yo encontré también mucha similitud entre los textos de esos tres autores. em, y en especial en ese, recalca la falta de independencia en la práctica y el pensamiento psicológico con relación a la influencia europea o estadounidense, lo que limita la función de ejercer como una psicología reaccionaria o progresista, de manera aplicable a la realidad del país. Esto teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente por los dos autores, ratifico mi posición como futura psicóloga en la aplicación del pensamiento y la acción sobre la realidad social, no solo enfocada o direccionada a los vulnerables, víctimas del conflicto desplazados entre los grupos, también aquellos grupos sociales que se les direcciona a la industria, a la productividad, a los que generan, acogen, protegen, y no son, eso no solo se trata de enfocar la práctica en los más necesitados, también se requiere de apoyar, acompañar y entender que la realidad del impacto de las realidades no tiene estrato, condición social, es el reconocimiento social a todos los habitantes como seres valiosos en la recuperación de las memorias históricas desde sus raíces sociales y culturales. Nosotros vimos durante las cuarentenas eventos bastante complejos y entendimos en su momento, porque ya se desdibujó también ese tema, que las personas que viven hacia ciertos lugares de nuestras ciudades pueden tener digamos, entre comillas, un mejor estilo de vida, tener más ingresos, etcétera, etcétera. Pero son personas que, como las personas que viven al sur, al norte, al oriente, occidente, en cualquier parte, tienen sus propias realidades, tienen sus propias necesidades y sus propias convicciones. Entonces, el sesgo no debería ser que la opción de acceder a un servicio psicológico de calidad, de acompañamiento real, sea solamente para unos cuantos, sino que sea generalizado, que sea para todos y que la psicología en Colombia se vaya desligando del tema del número, de cuántos admití, cuántos recibí, cuántos contraté, sino estas personas necesitan esto, aquello y llevado hacia nuestra realidad. Te escuchamos, Diana. Gracias. Mira, finalmente, pues yo comparto con ustedes respecto a las lecturas de Martín Barón, que queda la enseñanza de que la psicología debe ser liberadora. Eso significa que no podemos ser neutrales, como lo han dicho ustedes, frente a la injusticia o la opresión. En mi comunidad esto lo puedo aplicar generando espacios de apoyo, reflexión, donde las personas reconozcan que sus problemas no son solo individuales, sino que también son sociales. Además, puede aportar desde la construcción de redes solidarias que fortalezcan la autoestima colectiva y promuevan la idea de que todos somos capaces de transformar la realidad si trabajamos juntos, como antes lo habían mencionado ustedes en cada uno de sus proyectos o la fase 1 que trabajaron. En conclusión, veo que todos los tres autores se complementan. Ovejero nos recuerda que el contexto histórico marca a las personas. Barrero nos invita a no quedarnos en lo académico y a mirar la realidad. Y a Martín Barón nos complementa con la transformación social.
Yo como futura psicólogo social quiero aplicar estas ideas trabajando desde y con la comunidad, reconociendo sus voces, sus luchas y sus capacidades para construir un mejor futuro. Muchísimas gracias a todas por su participación. Los aportes han sido muy importantes. He aprendido otras formas de ver eh, las perspectivas de los autores, porque cada uno está opinando desde su conocimiento, desde su sentir, y me parece bastante valioso. Natalie, ¿quieres agregar algo, por favor? ¿No? Y muchas gracias por todo, por el tiempo que nos tomamos para hacer esta actividad. Anita, ¿quieres agregar algo? Muchas gracias por escucharnos. Pues que yo estoy de acuerdo con lo que dijo Diana de la conclusión, que es que los tres autores tienen mucho que ver, o sea, como la realidad social afecta a las personas y cómo hay que darle importancia a eso. Laura, María. No, muchísimas gracias a todas por el trabajo en equipo realizado en esta fase. Muchas gracias a todas. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.